Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 9 de la escuela sabática del cuarto trimestre del año 2020. La iglesia y la educación. El texto para memorizar se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Antes de Jesús, el pueblo de Dios estaba constituido principalmente por un grupo étnico, conocido como el pueblo de Israel. Y en los tiempos neotestamentarios, Jesús formó un nuevo modelo de pueblo de Dios, la iglesia cristiana, el Israel espiritual, cuyos integrantes fieles se reunían para adorar a Dios en sinagogas y los hogares. La Biblia muestra a gente que mediante el estudio de las Escrituras y la adoración anhelaban conocer a Dios y comprender su voluntad. La iglesia, al ver tanta confusión, tinieblas morales y la constante desesperación del mundo, debe ofrecer respuestas que contengan la verdad que hemos aprendido de Jesús. Entonces estaremos cumpliendo la comisión de Jesús de ser sal y luz en este mundo. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y de su plan para su vida. Los puntos del bosquejo de la lección son los siguientes. Primero, la misericordia en la educación cristiana. Segundo, somos la luz del mundo. Tercero, aprendiendo del discipulado de Jesús. Cuarto, en busca de la verdad. Y quinto, cómo compartir el Evangelio. Primero, la misericordia en la educación cristiana. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Como adventistas del séptimo día fuimos bendecidos abundantemente con la luz y la verdad doctrinal, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirven si no somos amables y si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? Y principalmente, ¿de qué nos sirve si somos insensibles, si no somos misericordiosos? El apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve. ¿Cómo veía Jesús a los demás? Sería la pregunta para hacernos en este momento. Los veía como seres por quienes Él murió. Los veía como personas cuyos pecados cargó en la cruz. Los veía como personas necesitadas. Los veía como seres por los cuales pagó un precio infinito. Si exaltamos la cruz como se debe de exaltar, entonces veremos el inmenso valor de cada persona, los trataremos
como realmente se merecen, según el valor que Dios les concede. Y llegaremos a mirar una cara que nunca antes habíamos visto y reconocerlo no como un extraño, sino como un hermano. Jesús dijo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza, de lo contrario, no merece el nombre de cristiana. No olvides, la educación cristiana debe incluir esta enseñanza de la misericordia, de lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Segundo, somos la luz del mundo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En nuestro planeta encontramos oscuridad mucho más cerca de nosotros al considerar nuestra experiencia de este mundo difícil y desafiante. Vivimos en un mundo lleno de temores, de luchas, de enfermedades, de muerte, de familias sucumbidas por la separación y el divorcio. En medio de este panorama de ruina moral, de oscuridad espiritual, escuchamos las palabras de Jesús para cada uno de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que esta luz sea efectiva debemos reflejar al mundo virtudes tales como la humildad, la pureza, la paz, la sensibilidad, la misericordia, la rectitud, la mansedumbre, la justicia, el amor. A pesar de la oscuridad espiritual y moral del mundo antiguo y del nuestro actual, Jesús nos llama a vivir como la luz, a ser misericordiosos, a ser puros de corazón, a ser pacificadores. La luz que tenemos debe ir en aumento, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No olvides, la educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo, para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás. Tercero, aprendiendo del discipulado de Jesús. Lucas 4:18. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Uno de los propósitos de la Iglesia es ser una fuerza de apoyo para la educación cristiana. Esta educación inicia llamando a los discípulos y entrenándolos para misionar caminando con ellos. Como discípulos, Jesús nos enseñó, primero, a relacionarnos con las personas que debemos cuidar y amar. Segundo, a tener una visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas comiencen a tratarse como hermanos y hermanas. Nos enseñó que es posible hacer realidad los ideales del reino de los cielos, que el perdón y la gracia y el amor iban de la mano con la soledad, el compromiso y las dificultades. Quinto, nos enseñó la importancia del discipulado, ya que el discipulado no es algo que uno toma a la ligera. Debemos ser discípulos de por vida y no solo por un día. También nos enseñó que siempre el centro de nuestra comunión y de nuestra adoración es Dios. Nos enseñó también que el discipulado fue Él quien lo creó. Llamó a hombres y a mujeres a seguirlo. Y por último, que como discípulos no solo basta mostrar respeto por las personas, sino que además debemos trabajar para proveer el lugar ideal donde todos podamos desarrollarnos, podamos crecer. Es decir, ese lugar es la iglesia.
El pensamiento inspirado dice: el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores de Cristo. No olvides, por lo tanto, toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión y de propósito. Jesús nos llama a seguir sus pasos, a suplir las necesidades de los necesitados y a compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Cuarto, en busca de la verdad, Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Albert Einstein, quien a menudo es considerado el padre de la física moderna, escribió: lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Nunca pierdan la sublime curiosidad. Es cierto que vivimos en un mundo de misterio. La ciencia moderna nos ha mostrado que existe una increíble complejidad en casi todos los niveles de la existencia. Y si es así para las meras cosas físicas, ¿cuánto más para las cosas espirituales y celestiales? Jesús dijo en Juan 3:12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La Biblia está llena de historias de gente curiosa, muy parecida a cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que tienen preguntas, miedos, esperanzas y alegrías. Personas que a su manera buscan la verdad, buscan respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar en lo que llamamos las grandes preguntas sobre la vida y nuestra existencia en general. Es aquí donde las escrituras juegan el papel central, ayudando a responder interrogantes tales como: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Estas son preguntas que los que buscan la verdad se han estado haciendo desde el comienzo, según los registros históricos. Qué privilegio y qué responsabilidad es poder ayudar a estas personas a buscar la verdad y a encontrarla, a encontrar respuestas en la Biblia. No olvides, la educación cristiana es conducir a las personas a la palabra de Dios para encontrar respuestas verdaderas a todas sus interrogantes. Quinto, ¿cómo compartir el Evangelio? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vivimos en una época en la que la interpretación bíblica del concepto de iglesia es muy significativa. La visión de la iglesia y de la comunidad que fundó Cristo cobró forma principalmente en los hogares de los creyentes. Fue allí donde la comunidad se reunía en grupos pequeños para orar, cantar, celebrar la Santa Cena, aprender y compartir las palabras de Jesús entre ellos. Estos grupos de culto también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que este era el lugar donde conocían la Biblia y la nueva vida en Jesús. Los escritos de Pablo, como Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sugiere que la iglesia se tomó muy en serio esta obra de educación. Estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor el Evangelio.
ya que podemos cantar más fuerte, orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos los unos con los otros. Cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios, sentimos lo bueno que ha sido con nosotros. Cuando escuchamos de las luchas y las heridas de los demás, sentimos el cuidado de Dios en nuestra vida y experimentamos un deseo renovado de ser instrumentos de su gracia y de su poder sanador. El apóstol Pablo afirma que el Evangelio de Dios lo es todo: el poder de la cruz, la resurrección del Señor, la promesa de su regreso. No obstante, Pablo sugiere que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. No olvides que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de la gracia que se encuentra en la Biblia. Espero que les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, le des like. Bendiciones.